Agradecemos la presencia del ingeniero Federico Auquilla, subsecretario del Ministerio de Recursos No Renovables, aquí en la provincia de La Suay. En el Cantón Girón existe preocupación ciudadana de varios sectores con relación a la actividad minera, yendo específicamente a la actividad que se realiza en el sector denominado Quimsacocha. Coméntenos cómo está esta situación, cómo se está manejando por parte del Ministerio de Recursos No Renovables. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Girón. En primer lugar, tengo que comentarles que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en la Regional 6 es una regional que abarca Azuay, Cañar, Morona, Santiago. La actividad minera que nosotros regulamos, la actividad minera que nosotros está bajo nuestra jurisdicción, es una actividad minera que pretendemos sea un aporte económico para el país. Eso significa que desde que se promulgó la Constitución de la República y desde que se promulgó la Ley de Minería, que la tengo aquí conmigo, lo que pretende es que la actividad minera sea un referente económico y que podríamos aprovecharnos de esos recursos para el beneficio de todos. Entonces nosotros no podemos negar una actividad que va a ser compatible con cualquier otro tipo de actividad económica que existe en la región. Evidentemente la actividad minera es una forma de cómo el gobierno, el país, los pueblos pueden beneficiarse económicamente. Pero esta situación trae una preocupación y una gran preocupación por parte de la ciudadanía de muchos sectores, quienes manifiestan que esta actividad va a provocar daños a la naturaleza y también va a hacer que el agua escasee en esta zona. ¿Qué nos puede manifestar al respecto? Bueno, vamos por partes. Lo primero que yo debo decir a la ciudadanía es que no hay ningún tipo de actividad minera extractiva por el momento, ¿sí? Todavía existe un proceso de exploración que está avanzando, no solamente el proyecto minero Quimsacocha, sino otros proyectos mineros a nivel nacional. ¿Está bien? Bajo ese concepto nosotros podemos decir de que necesitamos todavía identificar si hay o no hay un recurso minero en esta zona, en la zona de Quimsacocha. ¿Se ha manifestado que sí lo hay? Bueno, lo que pasa es que técnicamente hablando nosotros necesitamos de que se valore ese depósito, de que ese depósito sea cuantificado y podemos hacer una comparación entre el beneficio económico que trajera ese depósito versus el posible daño ambiental que existe en la zona. Si nosotros sopesamos las dos y vemos de que el daño ambiental no va a ser grande, podemos hablar de un proyecto minero. Pero si vemos de que el daño ambiental va a ser grande, no habrá un proyecto minero. Pero no hay estudios al respecto de esto. Lo que pasa es que en la actividad minera nosotros manejamos por fases. Y las fases establecidas es una exploración inicial y una exploración final. La exploración final es aquella que determina si existe el recurso en las cantidades que sea económicamente rentable sacar ese recurso. En esa etapa no se encuentra el proyecto Quimsacocha, necesita el proyecto al menos unos 2 años más de exploración final para poder entrar a valorar el depósito. Una vez que tengamos valorado el depósito, tendremos que ver los impactos ambientales, cómo afectarían a la zona, y después cuando tengamos ese conjunto de conceptos, podríamos pensar en una posible firma de un contrato entre el Estado ecuatoriano y la concesionaria minera. ¿Ustedes como ministerio han realizado algún tipo de monitoreo en la actividad que se realiza, como es la búsqueda, si hay o no el mineral? Porque existen versiones de personas que están en contra de esta actividad, que ya existe contaminación. Bueno, realmente ahí sí es preocupante y es una de las razones que yo estoy aquí para explicar a la ciudadanía que lamentablemente existe estas personas que mal informan o que dan una información no valedera ni no confiable hacia la ciudadanía. Nosotros como Estado ecuatoriano tenemos la responsabilidad de monitorear absolutamente todo lo que hagan las diferentes empresas mineras que están en el país, y yo puedo asegurarles con absoluta franqueza de que no existe tal impacto. No hay ningún impacto negativo, porque simplemente son trabajos exploratorios. Lo que nosotros necesitamos para poder definir bien a futuro es saber si es que esa cantidad de mineral
y si esos trabajos que van a proponer las empresas están compatibles con las actividades normales que desarrolla una zona. La situación del agua es la principal preocupación. ¿Y cómo quedó establecido en esta parte dentro de la Constitución? Obviamente que nosotros tenemos una ley, la ley de minería, que es la que nos rige. Tenemos un reglamento a la ley de minería y tenemos un reglamento ambiental para actividades mineras. Pero la ley de minería ha sido muy cuidadosa en este aspecto. Y por ejemplo, no solamente es decisión del ministerio el permitir una actividad minera. Ahí están involucrados otros actores. Es por eso que el artículo 26 de la ley de minería establece que hay 12 actos administrativos previos para poder hacer una actividad minera, ¿sí? Y dentro de los actos administrativos previos está el consentimiento del municipio, del Consejo Provincial, de la CENAGUA, del Ministerio del Ambiente, etc. Incluso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, todo concesionario minero, todo empresa o persona natural que quiera hacer una actividad minera debe obtener sus permisos preliminares a hacer su actividad. ¿Y permisos de alguna forma también con las comunidades? Obviamente, y en eso es muy importante, y bien que lo topa usted, porque nosotros ya no podemos permitir que la empresa, o que los empresarios, o que los mineros son los que informen a la ciudadanía. Debe ser el Estado, y para eso el artículo 88 de la Ley de Minería establece claramente, ¿sí?, que los procesos de información y participación ciudadana son exclusiva responsabilidad del Estado ecuatoriano, no de las empresas, sino del Estado ecuatoriano. Porque el Estado ecuatoriano es responsable de todo, y acordemos que el Estado ecuatoriano es el que rige sobre todos los recursos naturales renovables y no renovables. Por ende, el Estado ecuatoriano tiene que ser el responsable de los procesos de información. Entonces, ¿qué digo con esto? Es que le crean al Estado, que no le crean a la empresa, que no le crean a aquellos grupos que tratan de desinformar, que le crean al Estado. Nosotros estamos abiertos para que vayan a las oficinas del Ministerio y podamos conversar y podamos dialogar. Y empecemos los procesos de socialización y de comunicación con la comunidad. La preocupación es un tanto mayor en el caso aquí de Girón, porque del sector de Quimsacocha nacen varios ríos, unos que irrigan a la ciudad misma de Cuenca y otros que irrigan toda la zona baja de Girón y hacia el río Jubones. Y sobre todo esta situación de donde nacen estas fuentes hídricas están sobre los 3000 metros, donde se requiere una mayor atención para no provocar impactos ambientales. Sí, pero acordémonos nosotros que todavía estamos en etapa de exploración final. ¿Sí? Que el proyecto se encuentra en una etapa de exploración final. Tenemos que encontrar todas las variables, armar toda una matriz de variables para determinar si el proyecto afectaría o no afectaría a fuentes de agua, ¿sí? Eso no existe todavía. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se dice, son presunciones que no son todavía cuantificables. Entonces nosotros necesitamos entrar, no solamente este proyecto, varios proyectos en el país, entrar a este proceso de valoración de reservas, y ahí sí podemos analizar todas las variables o todos los componentes del medio ambiente. Pero el tema agua es muy importante. Por el momento yo puedo garantizar que no existe ningún tipo de contaminación, no existe ningún tipo de daño al medio ambiente en la zona, porque solamente son trabajos de exploración. ¿Qué empresa o institución realiza el monitoreo del agua para ver si durante esta etapa de exploración se está dando o no alguna variación en cuanto en el medio ambiente, en el agua? Bueno, en primer lugar debo informar a la ciudadanía que ya son 2 años que la empresa no está haciendo ningún tipo de actividad más que solamente presencia en los campamentos que tienen en la zona. ¿A qué se debe esto? Porque están suspendidos todavía sus actividades hasta que el Estado ecuatoriano no les otorgue el reinicio de actividades. Para eso ellos tienen que cumplir con 3 requisitos previos: el permiso del Instituto Nacional de Patrimonio, el permiso del agua, de Senagua, y el permiso de medio ambiente. Con eso garantizamos de que todos los trabajos que ellos pretenden hacerse estén completamente monitoreados por aquellos ministerios en los cuales tienen su competencia. ¿Y tiene conocimiento si la empresa está realizando estos trámites para continuar con la actividad? Sí, están realizando todas las empresas esos trámites. Por el momento no están en reinicio de actividades. Entonces, por ejemplo, Senagua es muy cuidadoso con el otorgamiento de concesiones de agua o permisos de agua. El Ministerio del Ambiente es muy cuidadoso con la entrega de los permisos ambientales que debe tener. Eso sí tiene que entender la ciudadanía, de que no depende solamente del Ministerio de Recursos Naturales de dar un permiso de trabajos mineros. Estamos vinculados a otros ministerios y en conjunto tomamos una decisión.
Se manifiesta que el gobierno nacional de cualquier costa necesita hacer exploración o explotación de oro, de petróleo, y para cubrir múltiples necesidades que son obvias. No se existe a lo mejor la forma de que el gobierno como dé lugar, realice esto sin la responsabilidad requerida. No, el gobierno es muy cuidadoso en que todas las actividades que vayan con la explotación de recursos naturales no renovables tengan que estar amparados en los ámbitos sociales, en los ámbitos ambientales que nos rigen. No es que a toda costa vamos a hacer un proyecto minero. Es por eso que empecé esta entrevista recordando a la ciudadanía lo que dijo el presidente hace unas 3 semanas atrás. Nosotros tenemos que hacer una valoración entre lo que hay y el posible daño que cause. Si el posible daño que cause es muy grande, simple y llanamente no habrá proyecto. ¿Qué rol juegan los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad de Girón, en las concesiones mineras? Bueno, el otorgamiento de concesiones mineras es exclusivo del gobierno nacional a través del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Pero existe en el artículo 26 de la Ley de Minería, y es por eso que yo invito a la ciudadanía a que lea la ley y no se deje influenciar por comentarios. El artículo 26 de la Ley de Minería dice que para ejecutar cualquier tipo de actividad minera se debe obtener actos administrativos favorables de varias instituciones del Estado y de varios entes del gobierno. Por ejemplo, de todos los casos del Ministerio del Ambiente, del Consejo Municipal, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etc. Entonces aquí en los actos administrativos previos el municipio tiene que pronunciarse. Entonces ahí es donde nosotros entramos a un proceso de socialización y un proceso de comunicación con el municipio, ¿sí? Pero el Estado, hablemos de Estado, el Estado como sí, el gobierno nacional, con los gobiernos locales, en el caso del municipio. La municipalidad ha conseguido que este sector de la zona alta del Chorro y estos lugares donde se tiene esta actividad, que se declare como bosque protegido. ¿Qué influencia tiene esta declaratoria en el aspecto minero? Bueno, nosotros dentro de nuestra normativa, el Estado ecuatoriano no permite ningún trabajo exploratorio siquiera en zonas que son parques nacionales. Lo que sí permite es exploraciones en zonas de bosques protectores, ¿sí? Pero acordémonos que las actividades, las concesiones mineras están reguladas a través de una ley y tuvieron un proceso de sustitución, y aquellas que lograron sustituir sus títulos mineros son aquellas que pueden seguir con los procesos de exploración. Pero obviamente condiciona para que los proyectos mineros hagan un trabajo ambiental muy serio, ¿sí? Y con condiciones muy diferentes a una zona que no sea considerada como bosque protector, ¿sí? Entonces hay exigencias mucho más fuertes para garantizar que esos trabajos no vayan a afectar el medio ambiente.